Por allí, en aquella época, al igual que hoy, también había mucha incredulidad. Y había muchos que decían que no, que eso de que los muertos iban a resucitar, que eso, en fin, esto es de ciencia ficción, pero esto que no es real. Y Pablo, mirad lo que les dice en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, en el versículo 14 al 20. Dice, si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no sirve de nada. O sea, que no sirve de nada que yo esté aquí delante. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada. Ni tampoco sirve de nada la fe que tenemos. Si esto fuera así, seríamos testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, de ser verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve nada. No sirve de nada. Todavía seguís viviendo en vuestros pecados. Y en este caso, también están perdidos todos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente se refiere a esta vida, somos los más desdichados de todos. De los más desdichados de todos los seres humanos. Pero acaba diciendo, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Hermanos, si no hubiera resucitado, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estaríamos celebrando? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Qué fe habríamos abrazado? ¿La fe de otro personaje más de la historia que se levantó como un líder que arrastró temporalmente a unos cuantos y ya está? No. Llevamos 2000 años de cristianismo y millones de personas a lo largo de todas las generaciones han creído en este hecho, porque no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una tremenda realidad que cambió el corazón y la vida de millones de personas y lo sigue haciendo en la actualidad. Y esta gran verdad es la que queremos enfatizar en esta mañana, que Jesús resucitó. ¿Cuántos habéis recibido esta mañana? Algunos muy madrugadores. A partir de las 6:30 ya empezaban a mandar mensajes. ¿Cuántos habéis recibido algún WhatsApp o algo con una imagen? Jesús ha resucitado. ¿Cuántos de vosotros? A ver, levantad la mano. No estáis muy informatizados, ¿eh? Algunos sí, algunos sí. Pero sí, está muy de moda enviar mensajes de este tipo. Y a mí me alegra porque corren por los WhatsApps y por YouTube y todas esas tantas cosas malas, que por una buena que nos llega, pues yo creo que hay que celebrarlo, ¿verdad? Mirad, vamos a ver cómo recogió Lucas este hecho de la resurrección. Es un texto que muchos posiblemente ya sepáis de memoria, pero a mí siempre me gusta releer estos textos, porque siempre hay algo nuevo que descubro en ellos, siempre hay algo que el Señor me dice y que me alumbra nuevamente, ¿verdad? Dice, está, si lo queréis buscar, en el capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 1, dice así este texto de la palabra, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, y cuando dice muy de mañana, es que era temprano, no eran las 10 como algunos ya estaban enviando estos, Jesús ha resucitado y te lo envían a las 10:30 de la mañana. Digo, pues ya llega un poco tarde, ¿no? Bueno, muy temprano, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y, entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mirad, pensemos un poquito en esto que acabamos de leer. Lo primero que nos llama, o a mí personalmente me llama la atención, es de que el motivo por el cual las mujeres van a la tumba, se dirigen a ella, no es para comprobar si había resucitado o no, como él previamente había dicho. No, ellas llevaban sus especias, llevaban sus aromas, llevaban sus perfumes, porque lo que iban era pues a seguir ungiendo el cuerpo, lo que iban era a perfumar un poco el ambiente, porque ya recordaréis la historia de Lázaro, que llevaba 4 días muerto y, bueno, como vimos ayer en la obra de teatro, qué pestuzo que hacía, ¿no? Olía a muerto, ¿eh? Pero no, ellos iban allí con la intención, pues eso, de embalsamar, de alguna manera, mejor dicho, de aromatizar aquella zona. Y buscaban a alguien que les removiera la piedra. Pero he aquí que la sorpresa que se encuentran es que la piedra ya estaba removida. Y lo primero que pensaron al ver esto no es que había resucitado. Si uno lee los otros textos bíblicos, los otros evangelios, se darán cuenta que la incredulidad seguía. Es decir, lo primero que pensaron es, ¿quién se ha llevado el cuerpo? Pero cuando el texto dice que los lienzos estaban allí, eso era señal de que no se lo habían llevado. Algo extraño había pasado allí. Pero ellas creían que alguien se había llevado el cuerpo. Claro, aquellos 2 personajes misteriosos le dan ya una pista. Y es en ese momento cuando ellas recuerdan lo que Jesús les había dicho, ya no en Jerusalén, sino en Galilea. Cuando todavía estaba en Galilea, ya Jesús les había dicho, ¿y cuántas veces les habría repetido a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera arrestado, fuera crucificado, pero que resucitaría al 3er día? No entendieron nada, porque no creyeron que eso fuera posible, pese que ellos habían visto cómo Jesús había resucitado en más de una ocasión a alguna niña o algún adulto que había muerto. Claro, nosotros decimos, ¿y cómo podían no creer? Pues muy sencillo. Si Él era el que resucitaba a los demás, si Él estaba muerto, ¿quién le iba a resucitar a Él? Posiblemente esa era la lógica que ellos tenían. Y por eso las mujeres, ya digo, corrieron un poco despavoridas ante todo este acontecimiento y fueron a contárselo. Yo creo que ya iban un poco en duda. ¿Será verdad? ¿Habrá resucitado? Porque esto es lo que nos han dicho. Y cuando van y lo cuentan, la reacción lógica, no creen. No creen. Pero Pedro no las tenía todas consigo. En otro evangelio nos dice que Pedro y Juan fueron los que corrieron allí al sepulcro. Lo cierto es que cuando lo vieron que estaba vacío, lo único que constataron es que el cuerpo no estaba, pero no le habían visto resucitado. Por lo tanto, su perspectiva continuaba siendo la de aquellos que habían perdido a su maestro, la de aquellos que habían perdido a su líder, la de aquellos que se habían quedado totalmente despagados, porque no se habían cumplido las expectativas que ellos tenían en un principio en cuanto a Jesús como el Mesías. A eso quisiera referirme también en esta mañana en base a este relato o a este relato bíblico, al tema de las expectativas equivocadas, las falsas expectativas, las expectativas no cumplidas.
Porque al fin y al cabo, si eran incrédulos, si en ese momento no tenían fe, es porque se habían quedado sin expectativas. ¿Qué es una expectativa? Es la esperanza de algo que uno tiene la convicción de que se va a cumplir. Y cuando no se cumple, se queda totalmente despagado. Mirad, ¿qué podía pasar por la mente de aquellos discípulos que durante esos 3 años habían estado siguiendo a Jesús de un lado para otro, viendo cómo Jesús hacía milagros, cómo sanaba, cómo resucitaba, cómo les enseñaba? ¿Qué pasaba por la mente de aquellos hombres que de pronto se habían quedado contra su propio pronóstico, su propia expectativa? Se habían quedado sin maestro, se habían quedado sin liderazgo, sin un plan. Allí estaban, en la habitación, tratando de sopesar qué hacer a partir de aquel momento. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la pesca? ¿Nos volvemos a dedicar cada uno a lo que veníamos haciendo? Tú, Mateo, te vuelves otra vez y eres nuevamente un recaudador de impuestos. Nosotros nos volvemos a la pesca. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Porque este que confiábamos que era el Mesías, al final nos ha salido rana. No se han cumplido las expectativas que teníamos. Mirad, ayer cuando estuve viendo el musical de His Life, hubo una escena que me llamó la atención y me hizo reflexionar. Sabéis que los que habéis estado allí, bueno, es un buen elenco de actores y de actores de reparto, porque en escena pues habrían unas 80 personas. Pero claro, lo que a mí me llamaba la atención es que cuando se produce la entrada triunfal, pues todas aquellas mujeres, hombres y niños estaban allí con las ramas dando la bienvenida, ¿verdad? Pues diciendo Hosana al Hijo de David, porque era la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús. Y esos mismos actores que le estaban aclamando eran después los que estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Y uno dice, bueno, es que no había más actores. No. Me quedé pensando. Y pensé que muy posiblemente muchas de aquellas gentes que momentos antes le habían estado aclamando en su entrada triunfal en Jerusalén, que estaban diciendo Hosana al Hijo de David, esas mismas personas son las que después estaban gritando crucifícale, crucifícale. Claro, a mí me extrañaba, o de alguna manera me decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede cambiar tan rápido? ¿Cómo puedes pensar? Pero si uno no lo medita bien, se da cuenta que es totalmente plausible. Porque ¿no os ha pasado en alguna ocasión que habéis estado enamorada de una persona y esa persona os ha dado calabazas, os ha rechazado, y ante ese rechazo, ¿qué os queda? ¿Os queda amor? ¿Os queda indiferencia? ¿Qué os queda? Os queda rechazo hacia esa persona. Porque esa persona no cumplió las expectativas que tú tenías. Y yo creo que así se sentían aquellas gentes que de alguna manera habían depositado su fe y su confianza en aquel que entraba en Jerusalén y que todo el mundo aclamaba, pero que poco después lo ven arrestado, lo ven azotado y lo ven colgando en una cruz. Y posiblemente durante todo ese proceso, en ese proceso en el que cuando es arrestado, cuando es azotado, no ven ninguna revolución, no ven ningún cambio. Ven que nuevamente el Imperio Romano va a seguir en sus 13, que el pueblo de Israel va a seguir bajo la tutela del pueblo romano. Y la expectativa es de desencanto, es de sentirse totalmente defraudado por ese personaje.
no ha levantado ninguna revolución. Hermanos, no son elucubraciones mías. Si leemos con detenimiento los textos bíblicos, nos daremos cuenta que esto es así. Mirad, más adelante prosigue el texto y a partir de ahora os lo leo en otra versión, en la versión de la palabra. Dice: ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Mirad, la manera en que recoge Lucas este texto ya transmite cierta tensión entre estos 2 discípulos que no eran de los 11. No eran de los 11, digo 11 porque Judas ya se había ahorcado, pero no era de los 11 que quedaron allí, en aquella habitación. Eran otros 2 discípulos. Y estos 2 discípulos iban no solo comentando, dice que iban discutiendo, porque todavía llevaban a cuestas la tensión del momento. Esa tensión en la que vieron cómo su maestro había sido arrestado y había sido crucificado y había muerto. Y discutiendo, ¿qué discutirían? No se nos dice, pero si iban comentando todo lo que había sucedido, me imagino que estarían echando mano de los recuerdos, de las enseñanzas que habían tenido, pero después también hablando de lo defraudados que se habían sentido por ese personaje que al final había muerto y que se sentían totalmente engañados y defraudados. Esa tensión la recoge aquí Lucas cuando habla de que iban conversando y discutiendo entre ellos por el camino, pero se les acerca Jesús y se pone a caminar a su lado. Dice que tenían los ojos tan ofuscados que no le reconocieron. Eso es como cuando estaban, ¿verdad? Cuando estamos acalorados en una conversación, en una discusión y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pues esto es lo que les estaba pasando a ellos. Estaban acalorados en la discusión que tenían. Se les acerca este personaje que no conocen y ahí están ellos en su conversación. Hasta que Jesús les preguntó: ¿qué es esto que venís discutiendo mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén, tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Y él preguntó: bueno, ¿qué me he perdido? Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Y a partir de este momento comienzan a compartir los hechos, pero no tal como se produjeron, sino tal como ellos lo habían vivido. Lo habían vivido. Le dijeron: pues ¿qué va a ser lo de Jesús de Nazaret? Que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Es su perspectiva, una perspectiva que delata decepción y que delata también esa decepción porque, si os dais cuenta, hablan en pasado de la persona de Jesús, hablan en pasado, ese que era profeta, no dice nuestro maestro que era profeta, no, hablan ese que era profeta, Jesús de Nazaret, ese que era profeta. Hablan con cierta distancia y contrasta un poco con la cercanía con que trata a nuestros sacerdotes, nuestras autoridades, como si se estuvieran posicionando, como cuando Pedro le reconocieron y le dijeron: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, ¿yo qué voy a ser uno de ellos? Yo me imagino que ellos también se seguían distanciando un poco de la persona de Jesús. Teníamos esperanza en pasado, algo que ya habían perdido. ¿Cuál era su esperanza? Que él iba a ser el libertador de Israel. Eso es lo que estaban esperando.
un Mesías al estilo de líder militar que les hubiera liberado de la opresión romana. Pero como esto no sucedió tal cual eran sus expectativas equivocadas, entonces habían perdido la esperanza, porque ya habían pasado 3 días desde aquello. Dice el texto bíblico: verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Algunas nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que él estaba vivo. Claro, ya sabemos lo que pasó, que no las creyeron. Dice: algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho. Y añaden: pero a él no lo vieron. A él no lo vieron. Mirad, eran conocedores de lo que habían contado las mujeres. Eran conocedores incluso del paso que dieron algunos de sus discípulos, que habían confirmado lo que las mujeres les habían contado. Pero para ellos, lo que más pesaba en su desánimo y en su perspectiva es que a él no le habían visto. Y por lo tanto, seguían instalados en su tristeza y en su desencanto. Pero ¿qué hace Jesús ante ese cuadro? Ante el cuadro de estos 2 discípulos que van en dirección contraria a donde tenían que estar. Lo primero que Jesús hace es corregir su perspectiva. ¿Cómo? Muy sencillamente, como tú y yo tendríamos que corregir cualquier perspectiva equivocada que tengamos. Les llevó a las Escrituras. Les llevó a lo que decía la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo: qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. Fijaos que Jesús no habla en torno a lo que él les había dicho, que ya os lo dije yo. No, se remonta a los profetas y se remonta a los textos de Moisés. Dice: ¿no tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Mirad, todavía sin reconocerle, al oír esas palabras, al oír la enseñanza que les estaban transmitiendo, es como que de nuevo empezaba a insuflar ánimo en sus corazones derrotados, ánimo en su espíritu, de que aquello en lo que habían confiado no era una ilusión, no era algo que estaba, que pasó y que se aprovechó un falso profeta para alimentar un falso discurso y una falsa esperanza. Nada de ello, porque las Escrituras apuntaban a todo lo que ellos habían estado viviendo, incluso a la muerte y a la crucifixión. Es tal el calor que sienten en su corazón que les pide que se quede con ellos. Dice: cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: quédate con nosotros, porque atardece y ya es de noche y la noche se echa encima, quédate con nosotros. Y le insistían. Él entró y se quedó con ellos. Y ahí viene, hermanos, el momento clave. Ahí viene el clímax de este relato. Luego, cuando se sentaron juntos a mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¡Qué momento! Jesús, de una manera plástica, de una manera vivencial, les lleva a aquel momento de aquella última cena. Aquel momento en el que Él les habló del significado del pan y del vino. Y a aquellos discípulos, ¡pam!, se les abren los ojos. Por fin se dieron cuenta de que se trataba de Jesús. Tan grande era su incredulidad que hasta aquel momento no le habían reconocido.
Pero Jesús les vuelve a poner en prueba, porque acto seguido, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece. Y a partir de aquel momento, ¿qué hacen? No, ya no dudan. Ya no dudan, ya no dicen, ¿a ti te ha parecido ver una visión? Porque a mí me lo ha parecido. Oye, ¿esto que nos ha sucedido en el camino será algún fantasma que nos ha...? No. A partir de aquel momento salieron disparados hacia Jerusalén con gran gozo en su corazón. Dice, él desapareció de su vista. Y entonces se dijeron el uno al otro, ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? Así que hicieron, como digo, lo que tenían que hacer, regresar a Jerusalén. En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén. Fijaos, en el mismo instante, no esperaron ni a la mañana y se había hecho de noche. Le habían convencido a Jesús que se quedara, hombre, no te vayas, que es de noche. Pero a ellos ya no les importa que sea de noche. En aquel mismo instante emprendieron camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás y les dijeron, es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan con ellos. Mirad, Jesús les devolvió la perspectiva de las cosas y ahora la perspectiva era la correcta. Ahora entendían qué tipo de Mesías era Jesús. Después el relato bíblico nos habla de cómo también Jesús se aparece allí, en aquella habitación, a sus 11 discípulos y los que estaban allí, y les constató ante sus ojos de que había resucitado. Yo me hago unas preguntas y me gustaría que tú también te las hicieras en esta mañana. ¿Cómo habrías reaccionado tú si hubieras sido uno de la multitud que en un momento dado, contagiado por el entusiasmo de los demás, te habrías sumado, habrías cogido una rama de olivo o cualquier otro elemento para poder aclamar al rey que entraba victoriosamente en Jerusalén? ¿Cómo te habrías sentido tú cuando esas expectativas tuyas se hubieran venido abajo? Porque es muy fácil juzgar a la distancia y decir, es que aquellas gentes eran muy duras de cabeza y de corazón. Pero ¿no habrías caído tú tal vez en la misma tentación? No podemos juzgarle. Mirad, nosotros tenemos una gran ventaja. Porque incluso si hubiéramos sido uno de sus discípulos, estoy convencido que habríamos caído también en la duda como cayeron ellos. Pero como digo, tenemos una gran ventaja sobre ellos, porque nosotros ya conocemos la historia una vez que ha pasado. Y conocemos no solo la perspectiva de los discípulos, de las multitudes, conocemos la perspectiva de Jesús y la perspectiva bíblica, la perspectiva de la palabra de Dios. Pero mirad, por más textos bíblicos que expongan con claridad los hechos, siempre nos vamos a hallar ante la misma decisión y ante la misma tesitura, porque la fe juega un papel. La fe juega un papel. Y mirad, para aquellos que estáis aquí en esta mañana y que habéis oído hablar, no solo en Semana Santa, sino en algunos otros momentos, acerca de Jesús, os encontráis también ante esta tesitura y ante esta decisión con la que se encontraron aquellas gentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a gritar crucifícale? ¿O conociendo lo que conoces, vas a decir, como dijo aquel centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios? Porque de la perspectiva que tú tengas de este hecho, va a cambiar tu vida de un lugar a otro, de una perspectiva a otra, de una expectativa a otra expectativa. Pero incluso aquellos que hemos conocido al Señor,
Los discípulos le habían conocido, habían estado con él. Pero cuando la duda ahogaba su corazón, también tenían la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sigo con mi trabajo de antes? ¿Dejo que mi vida transcurra como transcurría antes de conocerle? ¿O realmente esto va a implicar un cambio? Porque, hermanos, la expectativa de un Cristo resucitado a ti y a mí nos pone en una tesitura incómoda. La tesitura de tener que escoger, de si seguir mi vida como si esto no hubiera pasado, o de realmente hacer una lectura del significado que encierra este hecho y dejar que Dios transforme todo mi ser, como hizo con los discípulos. Porque de aquella manada de hombres y mujeres que estaban en las puertas cerradas, presos del miedo, de la noche a la mañana se convirtieron en hombres y mujeres que no tenían ningún tipo de miedo, y donde iban compartían con sus vidas lo que Dios había hecho en ellos. Esa es la disyuntiva que tenemos delante. Repasa tu vida, examínate, o mejor dicho, deja que Dios te examine y que Él mismo te muestre si estás viviendo desde la perspectiva del Cristo resucitado o desde la perspectiva del Cristo que supuestamente quedó en la tumba. Porque la diferencia es brutal. Que el Señor te ayude, que el Señor te hable al corazón, que el Señor te muestre con su espíritu la mejor decisión que puedes tomar ante esta disyuntiva. Que Él te haga ver que la vida cobra otro significado cuando la vivimos a la luz de su resurrección. Que Él nos bendiga. Amén.